Buenos días, buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero referirme particularmente al proceso que se siguió desde el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro de octubre del año pasado. Ustedes recordarán que en ese momento en la Cámara de Diputados se formó un grupo plural para analizar la viabilidad de promover alguna acción, ya sea de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. Este grupo tenía para hacer su trabajo alrededor de 30 días aproximadamente, puesto que de acuerdo a la ley, para promover alguna controversia constitucional, el plazo que marca esta son 30 días. Después de eso ya no hay posibilidad. Este grupo plural que se instaló en la Cámara de Diputados tuvo 5 sesiones, pero nunca sacó conclusiones. Nunca tampoco se votó en el Pleno de la Cámara de Diputados si las propuestas, repito propuestas porque conclusiones no hubo, sobre la controversia constitucional o no. El grupo directivo de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, acordó por otro lado que para promover la controversia constitucional debían firmarla 250 diputados más uno. No se juntó la cantidad especificada por este acuerdo, pero el caso, quiero decirles, no está cerrado. Es decir, nunca se ha votado en la Cámara de Diputados si se promueve o no la controversia constitucional, se quedó a medias. Posteriormente, en diciembre, una vez que emitió su sentencia la juez primera del distrito, el Sindicato Mexicano de Electricistas promovió un recurso de revisión de esta dictamen que emitió la juez primera del distrito. Unos días después, el Departamento Jurídico de la Cámara de Diputados acordó promover lo que se llama técnicamente una revisión adhesiva. ¿Qué es una revisión adhesiva? Varios diputados no sabían qué es una revisión adhesiva, ni lo saben todavía. ¿Qué es una revisión adhesiva? En esos días un periódico de circulación nacional sacó una nota muy corta donde decía: diputados se solidarizan con el ESME, promueven una revisión adhesiva. Bueno, una revisión adhesiva no tendría en este caso nada que ver con la solidaridad con el ESME. La revisión adhesiva son argumentos que promovió el Departamento Jurídico de la Cámara de Diputados para avalar el dictamen de la juez en el sentido de que no se ampare al ESME y se sobresea el caso. O sea, fue la revisión adhesiva, dar más argumentos por parte de esta Cámara de Diputados en contra de la promoción que hizo el Sindicato Mexicano de Electricistas. Al enterarnos de esta circunstancia, promovimos tanto en la mesa directiva como en la Junta de Gobierno de la Cámara de Diputados que se echara abajo esa revisión adhesiva, porque no era posible que la Cámara de Diputados aprobase, y más que todavía ese tema estaba en discusión, sumarse a los argumentos del presidente Espurio para fortalecer su decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Después de una serie de discusiones, acuerdos que se tomaron, el Departamento Jurídico originalmente promovió un desistimiento parcial, pero no estuvimos conformes con eso, hasta que el 6 de abril se promovió finalmente el desistimiento total. Es decir, la Cámara de Diputados se desistió de esa revisión adhesiva. Esto es importante porque de otra forma se estaría planteando que el Poder Ejecutivo estaría siendo respaldado por otro poder, que es el Poder Legislativo, ante su pretensión de extinguir Luz y Fuerza del Centro. Eso quedó echado al suelo. Posteriormente, un grupo de diputados, 7 diputados, promovimos una controversia constitucional. 7 diputados no porque no haya más, sino porque en esos días el Sindicato Mexicano de Electricistas acordó, varios de los integrantes del mismo, iniciar una huelga de hambre, y nosotros dijimos, necesitamos ver también la promoción de esta controversia constitucional. Algunos decían que ya no era tiempo porque la ley establece que 30 días después de emitido el decreto
es el plazo que teníamos para promover la controversia constitucional. Sin embargo, debo decirles que hay jurisprudencia al respecto, y esta jurisprudencia establece que si el Ejecutivo, al emitir el decreto, no subsanó omisiones o tuvo omisiones este decreto, el plazo para promover la controversia constitucional se actualiza día con día. Una de las omisiones que cometió Felipe Calderón fue no expedir previamente el acuerdo de desincorporación de Luz y Fuerza del Centro. Eso nos dio la oportunidad, y todavía hasta la fecha sigue, de poder promover la controversia constitucional, porque el plazo se va actualizando día con día hasta que se subsanen, repito, estas omisiones. Otro elemento es que también hay jurisprudencia al respecto, en el sentido de que cuando se trate de violaciones a la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que intervenir de oficio, pero habría que motivar la intervención, o sea, que no se siguiera dando, como ahora lo observamos, la complicidad de la mayoría de los magistrados con el Poder Ejecutivo. Esta controversia se promovió, de inmediato fue rechazada, promovimos lo que se llama un recurso de reclamación. Este recurso de reclamación fue admitido, y en el recurso de reclamación, para no alargarme mucho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea que el caso no está cerrado, que el Pleno de la Cámara de Diputados nunca emitió votación en sentido favorable o desfavorable, y que el caso efectivamente no está archivado. En base a esa situación, y sobre todo en base a que yo estimo que la mayoría de los diputados de los distintos partidos políticos deben tener dignidad para defender una de las funciones sustanciales que nos toca o nos corresponde como diputados, en el sentido de no permitir que el usurpador ahora usurpe las funciones del Congreso de la Unión. Este tema está abierto. Calderón violó abiertamente el artículo 73, fracción décima de la Constitución, que establece que el único facultado para legislar en materia de energía eléctrica en todo el país es el Congreso de la Unión. Pero también violó, entre otros, son muchos, pero quiero señalar por lo menos los que deben hacer sentir dignidad a los diputados de esta Cámara de Diputados. Violó el artículo 41 y el artículo 49 de la Constitución al concentrar en una sola persona dos poderes, poder legislativo y el poder ejecutivo. Yo creo que sería un diputado mal nacido y totalmente en contra de los intereses del pueblo y en contra del juramento que hizo de defender la Constitución y las leyes que de ella emanen, aquel diputado que, sabiendo que efectivamente Calderón está usurpando funciones de esta Cámara de Diputados, no votase conscientemente y a favor de insistir en la controversia constitucional, no digamos ya por todos los argumentos que ha planteado el SMEI, que también coincidimos, sobre todo las violaciones al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal del Trabajo, etcétera, etcétera, muchos más, sino simplemente por lo que compete a los diputados de este Congreso de la Unión, que no podemos permitir bajo ninguna circunstancia que otro poder invada funciones que no le correspondan y que de manera tranquila y pasiva los diputados nos quedemos cruzados de brazos. La lucha en este tenor no ha concluido, aunque para juicio nuestro, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación no entró al fondo del asunto, nada más entró a las formalidades, sigue vivo, y estimo que hay efectivamente dos caminos o tres por lo menos en esta lucha. Una es la propuesta que hemos analizado de nuestro compañero Almazán, diputado a la 60 legislatura, sobre la cuestión del artículo 4º transitorio, para insistir en la creación, que también lo mencionaba el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en la creación de esta empresa que la propia Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica establece. Pero el otro es insistir, por lo menos los diputados, con la cuestión de la controversia constitucional. Con la resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al
a los distintos argumentos que presentó el Sindicato Mexicano de Electricistas, es una vía, es una posición, pero estimo y lo reitero, como diputados no podemos permitir que el Ejecutivo, y más por su origen, pretenda usurpar las funciones de esta Cámara de Diputados. La cuestión del patrón sustituto, igual, yo creo que hay que insistir, eso es claro y evidente, los argumentos sobran, ¿no? Entonces, digo, solamente los que no tienen, o los que con mucho cinismo se atreven a argumentar en contra, no es porque tengan la razón, no es porque tengan los argumentos legales, es porque son cínicos nada más. Entonces, en ese tenor, yo quiero concluir exhortando a nuestros compañeros diputados del Congreso de la Unión, a todos, a que valoren si tienen dignidad o si van a dejar que el Poder Ejecutivo decida por ellos. Muchas gracias, compañeros.